RCR presenta Golpe a Golpe. Buenos días, Golpe a Golpe. Miércoles 15 de noviembre de 2017. Amanecen hoy los bancos con cola, bastante cola de los pensionados del seguro social. Hoy van a pagar 2 meses de aguinaldo a los pensionados del seguro social. Y bueno, como ya ustedes se imaginarán, como está la situación, el efectivo seguramente hoy va a ser un poco más complicado conseguir efectivo, pero las colas están en todos los bancos, bastante gente en los bancos esperando que abran para cobrar su aguinaldo. En línea tenemos a José Toro Hardy, economista y es director de PDVSA. Buenos días, José Toro Hardy. Te habla Fran Tovar, un placer saludarte. Qué gusto estar nuevamente contigo y con tu público. Bueno, el gobierno se autodeclaró en default. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, mira, el gobierno hizo una cosa muy curiosa. El presidente decretó una refinanciación y una reestructuración. Por supuesto, eso no se puede decretar, eso hay que negociarlo. Pero más allá de eso, el gobierno pareciera no estar en condiciones de pagar la deuda, y de hecho se ha atrasado en pagos específicos como los de PDVSA, que no tenían periodo de gracia, y en otros pagos de electricidad de Caracas y otros bonos más, que ha debido pagar en una fecha determinada y no cumplió ni con esa fecha ni con el periodo de gracia de 30 días que tenía. El resultado es que varias de las calificadoras de crédito de riesgo soberano más grandes del mundo han declarado a Venezuela en default selectivo. Todavía no están diciendo que toda la deuda está en default, pero sí en default selectivo. Incluso en la bolsa de Luxemburgo se prohibió la transacción de deuda venezolana. De manera que la situación es realmente complicada y parece difícil que el gobierno pueda resolver esa situación porque no tiene los recursos. Ahora, José, esa forma de decretar lo que llama uno reestructuración y refinanciamiento, ¿es así, de esa manera tan arbitraria, tan puesta en escena como lo ha hecho el gobierno? No, claro que no. Eso no se puede decretar. Eso lo más que puede decir el gobierno es, bueno, entonces vamos a negociar. Lo que sí puede decretar el gobierno es no voy a pagar la deuda. Eso sí lo puede hacer, no voy a pagar la deuda. Pero decir que decreta la reestructuración. Vamos, no sé si tengo tiempo para explicar la diferencia entre una reestructuración y un refinanciamiento. Una reestructuración es un acuerdo con los acreedores para alargar los plazos de pago, para hacerlos más suaves, pues, y eventualmente incluso para que se perdone parte de la deuda. Eso no es posible que en este momento pueda ocurrir en Venezuela, porque Venezuela lo que está atrasado. Esa deuda que existe está en forma de bonos, la mayor parte de ella, que fueron aprobados en su momento por la Asamblea Nacional. Si el gobierno quisiera refinanciarlo, entonces tendría que emitir bonos nuevos y con eso pagar los viejos. Lo que pasa es que los mercados no van a querer aceptar esos bonos nuevos porque estos no tienen aprobación de la Asamblea Nacional, sino de la Constituyente, que no es aceptada por la mayor parte de los países donde operan los mercados financieros. Y adicionalmente existen unas sanciones por parte del gobierno americano. Esas sanciones no afectan la deuda vieja, pero sí les prohibirán a ellos recibir bonos nuevos, de manera que la refinanciación no sería posible plantearla. Ajá. En tercer lugar, hay un elemento muy importante. Le está prohibido a los inversionistas americanos, a las instituciones americanas, a las empresas americanas, negociar con personas que estén sancionadas en Venezuela. Bueno, aquí el presidente de la comisión encargada de esa reestructuración y renegociación, así como uno de sus integrantes, están sancionados. Con ello no pueden tratar. Ahora, José, una de las cosas que hacía atractiva los préstamos a Venezuela era PDVSA y su forma de
de manejo, pues la forma en que producía, la cantidad de dinero. O sea, había una especie de garantía a través de PDVSA. Ya hemos visto que bueno, PDVSA es un desastre y en la medida que va pasando el tiempo, que el gobierno va como exprimiendo la situación que ocurría allá adentro, se van viendo que hay cosas que eran muchas mentiras, ¿no? Como el caso de que acaban de detener a unos directivos de PDVSA, pero el problema no es que acaban de detener a unos directivos de PDVSA por corrupción, sino que es que los directivos de PDVSA maquillaban las cifras para robarse unos reales. Entonces, yo no sé qué es más grave, si que se robaban los reales o que maquillaban las cifras, ¿no? Porque ahora ante el mundo quedamos como que no sabemos qué es lo que tenemos, cuánto tenemos, con qué contamos para subsistir nosotros, pues, como país. Entonces, en esas condiciones es posible conseguir una especie de negociación, conseguir una especie de acuerdo con gente que quiera, digamos, comprar bonos. Mira, yo creo que no es posible. Te explico por qué. Acaban de venir hace 2 o 3 días los que venían a negociarla. O sea, han invitado a 411 personas y llegaron menos de 100, muchos de ellos periodistas, por cierto. Cuando empezó la reunión, incluso muchos de ellos se tuvieron que parar e irse, porque el gobierno había dicho que no estarían presentes las personas sancionadas y resulta que sí estaban presentes. De manera que muchos de los que vinieron se pararon y se fueron. Ahora, cuando se va a renegociar una deuda, lo primero que tiene que hacer el deudor es decir, miren, este es mi plan de pago. Yo voy a contar con estos ingresos, yo voy a contar con esta forma de pagar, yo voy a pagar de esta forma. El gobierno no presentó ninguna forma de pagar la deuda. Por el contrario, los señores estos que vinieron se encontraron con una noticia que ese mismo día estaba dando la OPEP, y es que la producción petrolera de Venezuela cayó en un mes en 130.000 barriles diarios. Y de hecho cayó en 22 meses en casi 700.000 barriles diarios. Pero resulta que del petróleo provienen el 96% de todos los dólares que le ingresan a Venezuela. Si el petróleo se viene abajo, y se viene abajo por tanto esos ingresos en dólares, no hay manera de pagar esa deuda, no hay manera que inspire confianza a los acreedores de que se va a pagar. Por lo tanto, renegociar la deuda implicaría un esfuerzo gigantesco. La deuda venezolana es la segunda más grande, el default venezolano podría ser el segundo más grande en la historia de los mercados financieros internacionales. El más grande fue el de Grecia. Para poder renegociar esto, haría probablemente falta el concurso muy importante del Fondo Monetario Internacional, pero Venezuela no tiene relaciones ni con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial. Ya de entrada eso hace muy difícil que haya una negociación. En tercer lugar, no tiene ingresos para pagar la deuda, porque la producción petrolera se está viniendo abajo. En cuarto lugar, no puede negociar las personas, por lo menos las empresas, las instituciones americanas, porque están sancionados los que negocian por parte de Venezuela. Bueno, y en quinto lugar, todo el conjunto, todo el panorama es muy deprimente. Lo que se está planteando con respecto a Venezuela es un default en proceso. Ya la calificación crediticia de Venezuela fue rebajada sustancialmente por las principales empresas calificadoras de riesgo, como son Moody's, Fitch, Standard & Poor's, y lo más curioso de todo es la que más duramente trata a Venezuela es Dagong, que es la empresa calificadora de riesgos del gobierno chino, que es uno de los países en los cuales Venezuela tiene su esperanza de que le den dinero fresco. Ahora, de manera que es muy complicado. José, ya que tú tocas el tema de China, mucha gente dice que el gobierno no le está pagando a China, que no le está cumpliendo con los compromisos que habían acordado, que era cambio de materia prima por préstamos, etcétera. ¿Cómo hacen los chinos para cobrarle a Venezuela entonces si no están dentro de eso que llaman Comunidad de Comercio Mundial, la Organización Mundial del Comercio, los tribunales, etcétera? ¿Cómo harán los chinos para cobrar eso? Bueno, en el caso específico de Venezuela, el gobierno venezolano hace tiempo dijo que no aceptaría nuevos financiamientos ni nuevos del Banco Mundial, pero yo tengo la impresión de que eso se hizo
de que los chinos lo iban a dejar así suave, y probablemente ellos lo hicieron a través de las leyes de que al respecto hay en las bolsas de Shanghái. De manera que ellos tienen sus mecanismos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno chino le prestó a Venezuela una cantidad sustancial de dinero años atrás. Y en este momento, Venezuela se ha comprometido a enviarle 500.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales no estamos recibiendo un centavo, simplemente para pagar deuda. Pero, ¿qué está pasando? Que Venezuela no está cumpliendo con los 500.000 barriles diarios, está muy atrasada en el pago de la deuda, y los chinos están reclamando. Venezuela le está pidiendo dinero fresco a los chinos, y los chinos pues están muy reacios a darle dinero fresco, porque Venezuela está muy atrasada. Lo mismo pasa con los rusos. A los rusos también le debemos unas cantidades sustanciales de dinero que nos habíamos comprometido a pagarles con petróleo. De hecho, nos habíamos comprometido a enviarles 70.000 barriles diarios de crudo. No se está cumpliendo. De los 7.000 y tantos millones de dólares pendientes de deuda con Rusia, estamos atrasados en 2.840 millones de dólares. El gobierno le pide dinero fresco a Rusia. Rusia le dice, mire, antes de sentarnos a conversar, lo primero que tenemos que resolver es qué garantía nos van a dar. Porque cuando les prestamos el dinero, la última vez 5 o 6 mil millones de dólares, nos dieron como garantía el 29,9% de las acciones de Citgo, que es la filial de PDVSA en los Estados Unidos. Pero el gobierno americano está objetando esa operación. De manera que los rusos están pidiendo reemplacen la garantía. Aparentemente, esto no hay una información oficial, se está manejando tras bastidores con una absoluta falta de transparencia, pero lo que se comenta es que están negociando la entrega a la fórmula de un contrato de servicio para la operación de refinería de la refinería de Moai por 10 años. Esto, por supuesto, es absolutamente violatorio de todas las leyes venezolanas y de la Constitución. Y en caso de que esté tan destrozada la refinería de Moai, que sea necesario el concurso de empresas extranjeras para poder reactivarla, que bajo algún modelo de negociación, bueno, señores, entonces vamos a hacer una licitación internacional a ver quién es el que más beneficios le aporta a la República. No es que eso se pueda asignar a dedo a los rusos porque ellos tienen preferencias con los rusos. No creo que esa sea la forma de hacerlo. Ajá, estamos conversando con José Toro Hardy, economista y es director de PDVSA. José, una de las cosas que se está criticando mucho es que dentro de los negociadores del gobierno no hay un economista. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Cuál es tu opinión sobre eso en materia de conocimiento de negociación de deudas, etcétera? Porque, o sea, que no hay un economista parece como una cosa totalmente contradictoria o digamos, fuera de foco desde el punto de vista de una crisis de esta magnitud. Así es, pero yo supongo que si bien no tienen dentro de los negociadores economistas, deben tener sus asesores que sí sean economistas. De hecho, en este momento el gobierno se dio cuenta de que necesitaba asesoramiento y aparentemente está contratando una firma internacional para que lo ayuden, lo asesoren en el manejo de la deuda. Pero lo cierto es que pienso que va a ser muy difícil renegociar esta deuda en estas condiciones. Bajo el actual modelo económico es muy difícil renegociar la deuda. Ahora, si se cambia el modelo económico, si se busca el apoyo del Fondo Monetario Internacional, si se dan garantías, si se respeta la propiedad privada, si se hace hincapié en la seguridad jurídica, bueno, entonces se podría llegar a formas de negociación. Pero dentro del actual modelo económico y dentro del actual modelo político, a mí me luce poco menos que imposible. Ajá, estamos conversando con José Toro Hardy. José, tenemos que ir un momentico a publicidad, pero te queremos dar una pregunta en el aire que está relacionada directamente con PDVSA. ¿Es posible recuperar a PDVSA en las condiciones que está ahorita? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés, con Verónica Oliveros,
de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad, golpe a golpe, solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con José Toro Hardy, economista y el director de PDVSA. Y bueno, estamos aquí estamos en una situación referente a la industria petrolera, que tenemos a José Toro Hardy en línea, economista y el director de PDVSA. José, te habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Es posible que en las situaciones que está actualmente PDVSA, donde no hay personal, no hay recursos financieros, no hay ni siquiera la capacidad para que la otra parte de PDVSA le entregue el petróleo para que lo refine, se pueda recuperar la PDVSA que conocimos hace años? Mira, yo no me atrevería a decir si PDVSA es recuperable antes de revisar las cifras, porque había una total falta de transparencia en todo lo que tiene que ver con PDVSA, de manera que hasta no revisar por dentro de la empresa, yo no creo que nadie esté en capacidad de decirlo. Pero se ha hecho algunas estimaciones que para poder reactivar la empresa hacen falta inversiones del orden de 40.000 millones de dólares. Esto, por supuesto, es imposible para el Estado venezolano, no los tiene. Los males de PDVSA arrancan, yo diría que por allá en el año 2002, cuando despiden a 20.000 de sus trabajadores. Aquellos despedidos, que representaban el 50% del personal de la empresa, tenían en promedio 15 años trabajando para la industria, de manera que acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento. Los lanzaron al cesto de la basura, esa experiencia y esos conocimientos. De ahí en adelante la empresa más nunca ha dado pie con bola. En aquel entonces tenía 40.000 trabajadores, hoy tiene 150.000. La ineficiencia es brutal, pero adicionalmente no han hecho las operaciones de mantenimiento, no se están manejando adecuadamente los yacimientos, las refinerías están destrozadas, hemos perdido grandes mercados internacionales, es decir, ha sido un daño masivo el que se le ha producido a nuestra principal empresa petrolera. Y ¿cómo recuperar eso? Bueno, yo creo que sin duda alguna podremos recuperar la industria petrolera, porque tenemos las reservas de petróleo, pero PDVSA no me atrevo a decir antes de no analizar por dentro cuál es la realidad de PDVSA. O sea, pero tú que la conoces bien por dentro, tú ves esa situación bastante difícil, la situación de PDVSA. Muy complicada. Mira, la PDVSA que yo conocía no tiene nada que ver con esta PDVSA actual. Son dos cosas totalmente diferentes. Aquella era una de las empresas que todos sus indicadores financieros la colocaban a la cabeza del mundo en materia de eficiencia, los indicadores de estabilidad, de rentabilidad, de solvencia, todos eran realmente una suerte de tacita de plata. Eso lo destruyeron. Hoy en día, ¿qué es la PDVSA que encontramos? Bueno, es una PDVSA que en el último mes cayó 130.000 barriles diarios la producción. Eso no tiene precedentes en la historia de Venezuela. Nunca en la historia de Venezuela había caído 130.000 barriles diarios de producción. Es una empresa que en los últimos 22 meses la producción cayó en casi 700.000, 699.000 barriles diarios. Eso es insólito. Es una PDVSA en la cual los yacimientos han sido maltratados. Las plantas mejoradoras de crudo, las que eran capaces de transformar en crudos sintéticos los crudos extrapesados de la faja del Orinoco, no están operando adecuadamente. Hoy en día lo que estamos es comprando crudos livianos en otras partes para mezclarlos con crudos extrapesados de la faja y lograr una mezcla que sirva para pagarle la deuda a China. Pero el funcionamiento mismo de aquellas plantas ya no está operando como fueron diseñadas. O sea, es un daño brutal. Y para colmo, tenemos otro problema adicional. Así, la producción ha caído enormemente, como te dije, 130.000 barriles diarios, pero ni siquiera sabemos si esa es la cifra real. Esa es la cifra que el gobierno le reporta a la OPEP, pero simultáneamente el gobierno está diciendo que metieron presos a 10 altos ejecutivos de PDVSA porque estaban falsificando las cifras de producción. De manera que quizás la caída es mayor que esa, no lo sabemos.
O sea, es complicada. Por eso te decía en una parte del programa que uno no sabe qué es más grave, si la falta de producción o la mentira de los directivos, porque entonces no se sabe cuál es la situación real de PDVSA. Y eso obviamente va a complicar más las negociaciones para conseguir cualquier tipo de refinanciamiento. Pero crédito. Claro, mira, lo primero que tiene que hacer un gobierno que quiere refinanciar una deuda es presentar un plan. Mi plan de pago es el siguiente. Este plan de pago se va a basar en que yo voy a aumentar en tantos barriles la producción, que voy a mejorar las refinerías y voy a exportar gasolina, que voy a hacer, bueno, todo un plan de pago estructurado que normalmente tiene que ser un plan de la nación con metas muy precisas. Nada de eso existe. A estos señores los traen y lo que le dicen es que se va a refinanciar, pero a nadie les dice cómo se va a refinanciar. Ahora, y en todo caso, si fuera posible hacer un acuerdo, es obvio que eso pasaría por algunas condiciones que estableciera el Fondo Monetario Internacional, porque pareciera que ninguna empresa financiadora a nivel mundial va a hacer una negociación o un acuerdo con Venezuela sin tener la garantía del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que se percibe. Pero porque fíjate qué es lo que está pasando actualmente con la economía venezolana. La mayor crisis económica que registra la historia, que registraba hasta ahora la historia del hemisferio occidental, es la Gran Depresión de 1930 en los Estados Unidos, que trajo consecuencias tan severas que dice que a la larga fue lo que contribuyó a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en aquella Gran Depresión de 1930, en 4 años, desde 1929 hasta 1933, el Producto Interno Bruto por habitante en los Estados Unidos cayó en 28%. Pues bien, en los últimos 4 años, el Producto Interno Bruto por habitante en Venezuela ha caído en 40%. Esta es una crisis infinitamente más severa que la Gran Depresión. Pero más allá de eso, ¿qué le pasa al gobierno de Venezuela? Bueno, tiene un déficit fiscal inmanejable. Como tiene un déficit fiscal inmanejable, entonces necesita, uno, cubrirlo como aumentando los ingresos petroleros, pero vemos que eso no es posible porque al caer la producción, los ingresos petroleros lo que se están es viniendo a pique. 2, aumentando los impuestos. Pero es que la economía venezolana es una esponja seca y tú la exprimes y por más que la exprimas de ahí no sale nada porque es una crisis brutal. 3, recurriendo a financiamientos externos para cubrir el déficit. Bueno, pero es que si Venezuela está entrando en default, nadie le va a dar financiamientos externos a Venezuela. 4, la alternativa peor de todas, que es decirle al Banco Central de Venezuela que emita dinero sin respaldo, dinero inorgánico, para cubrir el déficit fiscal. Y eso es lo que están haciendo. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? El Banco Central emite cantidades monumentales de dinero vía electrónica, porque no es un dinero, no es que físicamente se esté imprimiendo billetes. Bueno, ese dinero se incorpora a la masa monetaria y entonces empieza a tratar de comprar bienes en el país. Pero como en el país no hay bienes que comprar, hay una escasez fenomenal de todo, entonces eso lo que hace es presionar los precios de los pocos bienes que existen y por eso tenemos la inflación más alta del mundo. Y al final del día, esos bolívares que no consiguen comprarlo, su único efecto es producir un aumento de los precios. Al final del día se desvían hacia lo único que sí que consigue, que son dólares en el mercado paralelo. Y por eso el dólar en el mercado paralelo se dispara a niveles impresionantes. Ajá. Y eso a su vez retroalimenta la inflación, porque los importadores que tienen que traer alimentos o bienes de cualquier tipo y el gobierno no les está entregando dólares a tasa de ICOM, pues tienen que comprarlo a tasa en el mercado paralelo. Como esto es mucho más alta, tienen que trasladar el precio a los productos, de manera que retroalimentan la inflación y eso nos ha llevado a tener la inflación más alta del mundo. Ajá. José, tampoco quería dejar pasar la situación del personal de PDVSA, porque no es solamente que despidieron a aquella cantidad de gente, sino que no hubo posibilidad de reponerla, pues porque no hubo la estrategia para reponer esa gente que se fue, y lo de los sueldos, que parece que los sueldos en PDVSA están a nivel paupérrimo, son unos sueldos que realmente ningún profesional quiere trabajar ahí, ningún profesional que se valorice a sí mismo, pues, desde el punto de vista de su carrera como ingeniero petrolero, ingeniero mecánico, ingeniero químico. ¿Qué sabes tú de esa situación?
Bueno, me vuelvo otra vez hasta el momento cuando despidieron a aquellos trabajadores. Mira, la gente en PDVSA, la gente que iba a buscar un trabajo en PDVSA, no iba a buscar un puesto de trabajo, iba a buscar una carrera de por vida. Y el que empezaba a trabajar en PDVSA sabía que por el resto de su vida profesional, cada 6 meses iba a ser sometido a evaluaciones. Si cumplía con sus evaluaciones, cumplía satisfactoriamente con las metas, estaba cumpliendo bien con su trabajo, la empresa les facilitaba la carrera, les brindaba posibilidades de estudio, les brindaba créditos para comprar su vivienda, les facilitaba el ascenso y les pagaba bien. Bueno, eso es lo que se llamaba meritocracia. Los mejores ascendían más rápidamente precisamente porque eran los más productivos. Los peores, no, esos no ascendían. Esos nadie los despedía, pero no ascendían. Bueno, cuando hicieron aquel despido masivo, a quienes despidieron fue a los mejores y a quienes dejaron fue a los peores. De ahí en adelante, para aquel momento PDVSA tenía 40.000 trabajadores. Bueno, hoy en día tiene 150.000. Los que llegaron después de eso, bueno, no tenían el menor conocimiento, desapareció la meritocracia, desaparecieron las evaluaciones, entró gente por razones políticas, muchos de los cuales no iban a trabajar en petróleo, iban a planes de vivienda, iban a trabajar en planes de salud. Hace 2 o 3 años, en un informe anual de PDVSA dedicaba una página a la siembra de yucas en PDVSA. Yo decía, ¿qué hace PDVSA sembrando yucas? De manera que te imaginarás, si antes con 40.000 trabajadores, en 1998 PDVSA producía 3.600.000 barriles, hoy en día con 150.000 trabajadores lo que está produciendo es 1.950.000 barriles. La pérdida de productividad es brutal. Ahora, José, antes de irnos, porque me quedó una duda, son 500.000 barriles diarios que se le están entregando a China teóricamente por la firma de los convenios. Era lo que nos habíamos comprometido, lo que el gobierno se había comprometido a entregarle a China, pero no lo está haciendo, no está cumpliendo con eso porque no los tiene. Mira, si estamos produciendo 1.950.000 barriles diarios, pues tú ves qué es lo que realmente es productivo. De esos 600 y tantos mil es el consumo interno, buena parte del cual se va en forma de contrabando a Colombia. 1.000 es lo que se le está entregando a Cuba, que eso no produce absolutamente nada, eso no nos aporta ni $1. Con lo que se paga a China, supuestamente eran 500.000, no creo que hoy se estén enviando a China, a Rusia supuestamente 70.000, no creo que se estén enviando todos. Lo que realmente le queda a Venezuela productivo es prácticamente lo que exportamos a los Estados Unidos. Bueno, el resto no está aportando dólares que el país necesita para funcionar y para pagar su deuda. José, lo que sí nos quedó claro, José, es que PDVSA es una caja bien negra. José, tenemos que despedirte. Hemos conversado con José Toro Hardy, economista y exdirector de PDVSA. José, fue un placer tenerte en el programa. Esperamos en otra oportunidad seguir contando con tu apoyo y seguir conversando contigo. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Comes más ante las emociones negativas? Estás ante una conducta aprendida. La tristeza, el miedo, el estrés, la melancolía, la desesperanza te ponen a comer más. Ante los ojos de la gente estás teniendo una reacción normal ante estas emociones. Sin embargo, la respuesta biológica a la angustia emocional debería ser comer menos, porque la actividad intestinal disminuye en presencia de la excitación emocional, normalmente suprimiendo el hambre y la alimentación. Así lo describe Marisol Tapia en la página miradorsalud.com. Entonces, ¿por qué comemos más ante las emociones negativas? La respuesta se ha denominado comer emocional. Hasta la fecha, el ambiente familiar y el comportamiento de los padres son los factores que más han recibido la atención de los investigadores.
Los padres desempeñan un papel crucial en la formación de los patrones y actitudes en la alimentación de los niños, al ser los principales proveedores de alimentos. Y esto es así desde la concepción hasta la adolescencia, modelando el comportamiento alimentario mediante prácticas parentales. Cada vez que decimos que el agua no nos gusta porque no sabe a nada, que nos premiamos con postres para celebrar un triunfo, que picamos entre comidas porque tenemos estrés, le damos un mensaje inconsciente a nuestros hijos que puede dejar huellas en su relación con la comida. De hecho, entre el 10% y el 63% de los niños y adolescentes reportan que ante algún tipo de exceso emocional aparecen comportamientos alimentarios como picar entre comidas y comer más, y el consumo de alimentos de alta densidad de energía. Si bien el comportamiento alimentario está influenciado por una multitud de factores como la biología de cada persona, su contexto social, las normas, los valores sociales y culturales, es la interacción con los padres el factor de mayor peso en el comportamiento alimentario. ¿Cuál es la relación que quieres que tus hijos tengan con la comida? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Ajá. De regreso en Golpe a Golpe, tenemos al diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, Ángel Medina, presidente del Parlatino Venezuela y miembro del Partido Primero Justicia. Buenos días, Ángel. Un placer saludarte. Ajá, bueno. Bueno. Ok. Bueno, estamos aquí viendo la información que Mugabe dice ahora que está preso. La situación allá en Zimbabue es bien complicada, parece. Hay una situación que no está clara de lo que está sucediendo en ese país. Y bueno, hasta el momento lo que se conoce es un comunicado que leyeron unos militares donde llamaban a la calma a la gente y que había una situación de problemas de autoridad, de movimientos de retiros de militares. Parece que eso generó una situación muy complicada dentro de las Fuerzas Armadas y en la madrugada apareció esta situación de Zimbabue. Bueno, ahora tenemos de nuevo a Ángel Medina. Buenos días, Ángel, un placer saludarte. Saludos, Fran, buen día, ¿cómo están todos? Bien. Saludos a todos los que nos escuchan.
Ángel, tú que eres del Parlatino, cuéntanos cómo va la conversación para la reunión de República Dominicana. Mira, ayer tuvimos una reunión de fracción, todas las fracciones de la Asamblea Nacional, y ahí pudimos conocer un informe bastante detallado de lo que es la propuesta de negociación que estamos adelantando, o que intentamos adelantar con el gobierno para conseguir una solución a esta crisis que está viviendo el país. La gran verdad es que creo que hoy tenemos uno de los momentos de mayor apoyo internacional en términos absolutos, no solamente la Unión Europea, sino países que ya están formando parte activa como garante de un proceso de negociación y que están dispuestos a participar de forma activa en ello, ¿no? Yo creo que eso nos da una ventaja importante en términos de la posibilidad de que se permita esa negociación. Ahora bien, termina siendo el gobierno el encargado de poder decidir si eso va o no va, ¿no? Por su parte, y ver hasta dónde llega el alcance de esa negociación. Esa es la gran verdad. Ajá. Pero tú que conversas mucho desde el punto de vista internacional, los cancilleres que están planteados que vaya, ¿están dispuestos a ir? ¿Han puesto fecha? ¿Han aceptado la propuesta de asistir? Sí, claro que han aceptado la propuesta de asistir. En el caso de la oposición, no solamente México, Chile, también se suma a esto Paraguay. Son como las 3 cancillerías que van a ser garantes de manera directa de todo este proceso de negociación o este posible proceso de negociación. Y por el otro lado, del lado del gobierno, está tanto la Cancillería de Nicaragua como la Cancillería de Bolivia. A esto súmale todo el grupo de Lima, que estamos hablando de más de 15 cancilleres que van a estar atentos y pendientes de esta negociación y participando de manera activa. Es decir, no va a haber ninguna del lado nuestro, ¿no? Del lado de la oposición. No puede darse ningún proceso de negociación sin la presencia de estos cancilleres, porque precisamente son ellos los que van a garantizar el cumplimiento y que la palabra empeñada, especialmente por el gobierno, como tenemos ya experiencia en eso, sea cumplida. Ajá, y dentro de esos planteamientos que ustedes llevan está el reconocimiento de la Asamblea Nacional, tenemos entendido, ¿no es así? Mira, por supuesto, ¿sabes? Por supuesto, o sea, no solamente el reconocimiento de la Asamblea Nacional, es volver a traer los mismos temas que hace mucho rato están sobre la mesa y que son principales causas o consecuencias de la crisis que estamos viviendo. No solamente el tema de la Asamblea Nacional, que es la respuesta a la ratificación o al respeto a la voluntad del pueblo. Estamos hablando del canal humanitario, estamos hablando de los presos políticos, estamos hablando de condiciones mínimas para poder ir a un proceso electoral que garantice que efectivamente el voto de cada uno de nosotros pueda contarse y pueda valer. Eso siempre ha sido la agenda. Creo que ahí no ha habido un gran cambio porque los problemas siguen estando radicados principalmente en esos ejes y que lo que nos corresponde entonces es seguir avanzando en construir esas soluciones. Lo que yo creo al final es que, te repito, estas negociaciones tienen que ser de verdad un compromiso y que se vayan cristalizando en la medida que se vaya avanzando las respuestas, ¿no? Ajá, estamos conversando con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Medina. Ángel, pero hasta el momento el gobierno no ha dado señales de que vaya a cumplir con lo que está establecido. Ustedes le han dicho claramente a los cancilleres que si el gobierno no acepta las condiciones mínimas, ustedes no irán. Mira, no solamente que se lo hemos dicho, es que las cancillerías están muy claras de ello. Están muy claras. Acordémonos del diálogo anterior, del proceso de diálogo. Por eso es que esto no le llamamos diálogo, sino una negociación. Aquí no venimos a hablar, aquí venimos a establecer de una vez soluciones y acuerdos bien concretos, con tiempos además. Acordémonos entonces de ese diálogo que estuvo presente el Vaticano, que el gobierno se comprometió en muchas cosas que nada cumplió. Es decir, no solamente lo sabemos nosotros, sino que el mundo también lo sabe, que la capacidad de cumplir la palabra de quienes están en el poder es básicamente mínima o inexistente. Así que por eso es que esto no lo estamos llamando ningún diálogo, lo estamos llamando una negociación, y toda negociación tiene que ir en el camino dando los frutos y dando las señales claras de que se está avanzando, si no, simplemente no se sigue en ello. Sí, mira, Ángel Medina, y en relación a la ley del odio e intolerancia, ¿qué planteamiento hiciste tú en la Asamblea Nacional en relación a eso que se discutió? Mira, Fran, ayer tuvimos un debate en la Asamblea Nacional sobre este intento de ley, porque esto no puede ser una ley. El que tiene la potestad de elaborar leyes es la Asamblea Nacional,
y no es la constituyente, por cierto, constituyente que ya lleva varios meses funcionando y no ha discutido ni siquiera el título de la Constitución, supuestamente era para eso, y cuando nos estamos dando cuenta en su devenir, es clara la motivación de corte político de acabar con todo aquello que piensa distinto de esta fulana constituyente. Pero más allá de eso, yo creo que es importante, Frank, que todos los venezolanos, especialmente los que nos escuchan, invitarlos a que busquen ese documento que ellos le llaman Ley Constitucional contra el Odio. Lo busquen porque esto es un documento muy grave, un documento que atenta contra o busca eliminar a los partidos políticos de la oposición, en el artículo 11, busca cerrar y crear autocensura en medios de comunicación, artículo 12, busca crear y bloquear a las redes sociales y al Internet y a los sistemas de redes sociales en Internet que están en el artículo 14, pero más allá, va incluso hasta contra funcionarios públicos y profesionales de la salud, esta ley del odio. Y esta ley establece penas que van desde los 8 hasta los 10 años, que establece penas que van hasta las 1000 unidades tributarias, establece penas que van hasta de bloqueos de portales web, que va hasta el cierre o quitarle concesión a los medios de comunicación. Es decir, esta es una ley profundamente fascista, profundamente autocrática, o este documento busca simplemente terminar de acabar con el pretexto del odio, que nadie sabe cómo se determina y cuándo se determina, pretende acabar con todo aquello que piensa distinto a ellos. Esto no es un tema de los políticos, esto es un tema de toda una sociedad que va a terminar siendo cercenada, humillada, coaccionada o simplemente intentando desaparecerla del mapa institucional porque no piensa igual al poder. Ajá, mira, estamos conversando con Ángel Medina. Ángel, la situación del transporte en el estado de Bolívar es sumamente grave, especialmente en Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. Tengo información que, bueno, las colas, que está colapsado lo que es el transporte colectivo en el estado de Bolívar. ¿Qué situación planteas tú para darle una solución? ¿Qué le dices tú a la gente con respecto a ese problema que haya ya tan grave? Mira, Frank, desde hace mucho tiempo el estado de Bolívar está padeciendo de un problema grave de la infraestructura de transporte. Hoy, desde hace mucho tiempo en Bolívar existen lo que llaman las perreras. Las perreras son como pick-ups que transformaron, le metieron como las aulas estas que utilizaba la Metropolitana. Bueno, así exactamente funciona gran parte del transporte público en el estado de Bolívar. Pero ahora esto está más grave porque ahora son camiones de estaca las que se utilizan para transportar a la gente o que sirven como transporte público. Entonces esto ha hecho que evidentemente la crisis sea brutal y esta crisis no se va a resolver porque nosotros propongamos al estado de Bolívar una solución, porque el problema está en el costo de los repuestos, que es inalcanzable. El problema está en el estado de las unidades de transporte que no pueden ser reemplazadas y que más de 80% a nivel nacional están prácticamente fuera de circulación y la realidad es que también esto tiene que ver con un país que se está descalabrando por todos lados. Si hay algo que nosotros pudiéramos decir desde el punto de vista del estado de Bolívar, es que hace mucho tiempo tenían ellos un proyecto de Transbolívar que funciona hoy a media y funciona solamente en el municipio de Caroní y que dejaron estacionados miles y miles o gran cantidad de autobuses que durante mucho tiempo no funcionaron y que pudieron paliar este tema de la crisis de transporte. Ángel, ahora, ¿y en qué terminó aquel caso de los autobuses incendiados que se quemaron? ¿En qué terminó eso? Mira, es que cuando un malandro se incendia a sí mismo es muy difícil que determinen responsabilidades. Esa es la gran verdad. Intentaron en aquel momento acusar a la oposición y fue claro y evidente que ahí no hubo, ahí lo que hubo fue un manejo bien turbio de esa situación y ese estacionamiento, porque esa era una cantidad enorme de vehículos de transporte que estaban desincorporados. Entonces, la gran verdad es que eso terminó siendo un caso muy turbio de los tantos casos turbios que han existido en este país durante muchos años. Ahora, Frank, te quería decir que no solamente el tema ojalá fuese solamente el tema del transporte público lo que afecta a Bolívar. Hoy tenemos una epidemia de paludismo, pero una verdadera epidemia en el estado de Bolívar que se ha venido expandiendo en todo el oriente del país y que no hay forma ni manera de que existan reactivos para incluso descartar si la persona tiene o no paludismo. Ajá, pero Ángel, ni hablar del tema del tratamiento, ¿no? Ángel, eso lo vamos a hablar contigo porque hay dos temas que tenemos pendientes todavía, que el problema de salud del estado de Bolívar y el problema de las industrias que están establecidas ahí en el estado de Bolívar. Esos temas los vamos a tocar después que regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM.
En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Parado otra vez el pitcher. El envío le tiran 3 Eloy. Va un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo. Se va. Y allá va. El cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe con Ángel Medina, diputado primero de Justicia por el Estado Bolívar. Ángel, te dejábamos 2 preguntas en el aire. La primera relacionada con el problema de salud y la segunda con el problema de las industrias básicas de Guayana, que esta situación está sumamente grave. Pero primero toquemos el tema de la salud. Mira, Fran, el problema del deterioro sostenido que ha habido el sistema de salud del país ha agravado una situación o ha colocado al Estado Bolívar en una situación desde el punto de vista sanitario muy, muy grave. Hoy hay una epidemia, como te decía, una epidemia de paludismo en todo el Estado. En todo el Estado, porque comenzó siendo en los municipios mineros, ahora pasó a ser un problema en todo el Estado Bolívar. Estamos hablando de que hace exactamente 3 semanas se descartaban entre 800 y 900 casos semanales de paludismo solo en el municipio del Callao. Ahora esto se ha extendido y son miles y miles de las personas que permanentemente están acudiendo a los ambulatorios y a los centros de salud buscando la primerina, que es el medicamento que se utiliza para atacar o hacer el tratamiento para salir del paludismo. Es un tratamiento que dura 15 días, muchas oportunidades cuando tienen suerte, tratamiento para 5 o 6 días. Entonces tú tienes que medianamente está saliendo, que vuelve a reincidir, y otra que permanentemente está entrando al paludismo. Esto ha hecho una epidemia enorme en todo el estado y bueno, tienes que ver la foto de la gente agolpada en los centros de salud, de la gente tirada en el piso esperando a ver si llega el medicamento, y frente a esto hay una total indolencia, porque además aplican el bachaquerismo del tratamiento, ¿no? Que por cierto no lo hacen los ciudadanos ni lo hace la guerra económica, en muchos casos lo hacen quienes están al frente del Ministerio de Salud,
quienes están al frente de la Fuerza Armada Nacional en esos municipios, y ellos no son precisamente los actores, según el gobierno, de la guerra económica. Esto súmale enfermedades como un brote de sarampión, que está dándose también en el Estado Bolívar en este momento, frente a enfermedades como dengue, chikungunya y todas esas que también tienen que ver con un mal manejo de las aguas, especialmente sea en los municipios mineros, y súmale a esto un brote de difteria que hace algunos meses también se dio en el Estado Bolívar. Es decir, la situación sanitaria es grave, pero más grave todavía es la indolencia de quienes tienen que llevar el servicio de salud a los municipios y al todo el Estado Bolívar, que para ellos eso pareciera que no existe, porque la cifra es lo que menos conocemos. Ajá. Las cifras oficiales. Ángel, y lo relacionado con las industrias básicas, Sidor, Benalún, Ferrominera, Alcasa, ¿cómo están esas empresas? ¿Esto está paralizado? ¿Hay producción? ¿Amenazan con que el año que viene van a arrancar? ¿Qué conoces tú de la materia? Es que el problema, Fran, de las empresas básicas de Guayana tiene un origen que es fundamental, más allá del origen de la corrupción, del militarismo, de la falta de colocar a personas que tengan la meritocracia para estar allí. Uno de los orígenes que ha hecho la grave situación que tienen las empresas básicas es la falta de energía eléctrica. O sea, después de la crisis eléctrica que se sucedió hace algunos años aquí en Venezuela, acordémonos del niño, la niña, que es el iguana, que es el papagayo. Bueno, el gobierno tomó la decisión de simplemente, como uno dice, bajarle la cuchilla a las empresas básicas, porque o le dan luz a las empresas básicas y apagan al resto del país, o le dan luz al resto del país y apagan las empresas básicas. Y eso sucedió porque el gobierno malbarató, votó, acabó con los recursos que estaban destinados a la represa de Tocoma, que era la represa que todavía no se ha finalizado, que era la última de los complejos hidroeléctricos, que era una represa exclusiva para las empresas básicas. Ahora, eso ha hecho que toda la producción se haya venido abajo, que las celdas han desaparecido, hayan salido muchas fuera de funcionamiento, y ha hecho que simplemente la extracción, como el caso de Ferrominera del Orinoco, sea la única que rinda algún fruto desde el punto de vista económico, porque simplemente extraer el mineral y venderlo tal cual está. Pero el tema de transformar ese mineral en producto, evidentemente hoy es una crisis que se agrava repito, con el militarismo, el que ha sido tomado las empresas básicas, con la falta de meritocracia, con la corrupción, con la opacidad, con una nómina enorme de empleados que cobran pero no trabajan, y eso ha puesto evidentemente, y sin ningún tipo de producción, con lo cual hace que no exista ningún tipo de comercialización y por tanto no exista ningún tipo de beneficio. Ese es el drama que vive la empresa básica de Guayana, y es un drama que tiene muchas aristas, pero que una de sus principales causas es este tema eléctrico, que no se va a resolver en la medida que no tengamos realmente un proyecto de envergadura serio, pero además capaz de resolver, o por lo menos terminar la represa de Tocoma, que sería uno de los pasos fundamentales para reactivar la industria básica. Bueno, Ángel, por razones de tiempo tenemos que despedirnos. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, presidente del Parlatino Venezuela y miembro del partido Primero Justicia. Y será hasta mañana.